Hola a todos, bienvenidos a este módulo en el cual vamos a abordar la ejecución y la instalación de OpenFOAM. OpenFOAM es un software, si estás aquí probablemente lo conoces, es un software utilizado para resolver problemas de CFD. ¿Cómo instalar OpenFOAM y cómo ejecutarlo en Windows 10? Eso es una gran pregunta, ya que OpenFOAM está desarrollado principalmente en la arquitectura de Linux. Por lo tanto, utilizarlo en Windows 10 requiere ciertos procedimientos especiales. ¿Cómo se instala? El primer paso es descargar OpenFOAM desde la página oficial. Se debe instalar la aplicación de Ubuntu en Windows 10 Native y de esa manera poder utilizar el terminal de Ubuntu y hacer todas las operaciones con las aplicaciones de OpenFOAM. Luego se debemos extraer los directorios para finalmente enlazarlos con el terminal de Ubuntu y poder utilizar las aplicaciones y ejecutar todos los estudios que queramos hacer. Finalmente vamos a mostrar una ejecución bastante genérica en el cual los pasos a seguir son básicamente los mismos que se usan en cualquier programa de CAE. Se selecciona un solver, se crea un directorio de preprocesamiento basándose en los tutoriales, ¿sí?, de OpenFOAM. Se configura el modelo físico matemático según el caso en estudio y también se define la geometría y el mallado para nuestro estudio. Se corre la simulación y se obtienen los resultados para finalmente ser postprocesados. Bien, la instalación de OpenFOAM comienza con la descarga del programa. Para esto tenemos que dirigirnos a openfoam, ¿sí?, .com y buscamos el enlace de descarga. Siempre está colocado acá al principio, en la parte final de la página. También está puesto acá en Downloads. Y, y luego tenemos que buscar Windows 10 Native. Aceptamos, hacemos clic y buscamos el link de descarga, que es este de acá, e iniciamos la descarga. Una vez que la descarga ya se ha iniciado, podemos aprovechar el tiempo y abrir Microsoft Store. Y aquí necesitamos buscar la aplicación de Ubuntu. Microsoft, o mejor dicho Windows, nos ofrece una aplicación, eh, una versión propia, digámoslo así, no propia, pero para el ambiente de Windows, una versión del terminal de Ubuntu. De esta manera podemos correr las aplicaciones de este ambiente. Buscamos Ubuntu y siempre es recomendable usar la última versión, ¿sí? En este caso sería la 20.04. La aceptamos e iniciamos la instalación. Y listo, como podemos ver, Ubuntu ya está instalado en nuestro ordenador y podemos utilizar la aplicación para poder ejecutar las aplicaciones de OpenFOAM. Si le damos iniciar a esta aplicación, nos va a entregar el siguiente mensaje. Bueno, este es el terminal de Ubuntu, pero nos va a entregar el siguiente mensaje. Nos dice que el subsistema de Windows para Linux no está habilitado, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que habilitarlo, ¿sí? Hay un complemento predeterminado de Windows que permite utilizar este tipo de aplicaciones, que tenemos que activarlo. Para hacer esto tenemos que ir a panel de control y a programas. Luego acá hay una opción que dice activar o desactivar las características de Windows. Buscamos la opción llamada subsistema de Windows para Linux. La activamos y le damos a aceptar. Acá va a haber un tiempo de espera. Tenemos que esperar. Y probablemente nos va a decir que reiniciemos. Voy a reiniciar el computador y seguimos con la instalación, ¿sí? Tienen que hacer este paso para que los complementos sean bien instalados, ¿sí? Nos vemos en el regreso. Entonces, si reiniciado el computador, podemos iniciar Ubuntu por primera vez, buscando la aplicación y ejecutándola. Y como podemos ver, ciertos complementos del ambiente de Ubuntu se están instalando. Podemos darle su tiempo y por mientras vamos a volver a la página de OpenFOAM. ¿Sí?
volvemos a la parte donde descargamos OpenFOAM por primera vez. Y como podemos ver acá, tenemos una serie de códigos y instrucciones que tenemos que seguir, que son básicamente las que había comentado. Tenemos que copiar el directorio en el ambiente bash, que no es más que esto. Tenemos que descomprimir la carpeta en el ambiente, y luego de eso tenemos que enlazar la carpeta, el directorio de OpenFOAM en la configuración interna de bash. Estas líneas de códigos las podemos copiar e ir aplicándolas paso a paso, que es precisamente lo que vamos a hacer. Tú también las puedes simplemente escribir y es exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora, ya que los complementos están instalados, podemos iniciar el uso de la aplicación de Ubuntu. Para esto nos piden un nuevo nombre de usuario, que este nuevo nombre de usuario no es el mismo usuario de Windows, es un usuario exclusivamente para la aplicación de Ubuntu. Así que yo voy a usar un nombre cualquiera y la contraseña sale invisible, ¿sí? Tenemos que repetirla, y una vez realizado esto ya se puede iniciar con el uso de Ubuntu, ¿sí? Como podemos ver, podemos escribir comandos para ejecutar aplicaciones. Una vez realizado esto, voy a iniciar nuevamente, ¿sí? Para tener una línea de comandos vacía. Eh, la primera línea, bueno, todos nos dicen que tenemos que hacer lo que ya acabamos de hacer, y nos dicen que tenemos que copiar el directorio de OpenFOAM que descargamos, que está en la carpeta de descargas, este de acá. Este directorio tenemos que copiarlo dentro del ambiente de bash, ¿sí? Para hacer esto, simplemente es copiar esto, tal con control C, ¿sí? Copiamos, pero acá lo pegamos sin control C, lo pegamos simplemente haciendo clic derecho. Y aquí no nos podemos mover con el mouse, solamente nos movemos con las flechas. Y aquí tenemos que escribir el nombre de usuario de Windows. Damos Enter y ya podemos ver que se copió. Si no nos entregó ningún mensaje de error, por lo tanto el código fue ejecutado exitosamente. El segundo paso es extraer el directorio. Para esto simplemente copiamos esta línea, ¿sí? Y aquí nos piden la contraseña que acabamos de ingresar. Damos iniciar y empieza el proceso de extracción de los ficheros. Esto puede tomar un tiempo. Bien, una vez finalizada la extracción, el siguiente paso es, parte del cuarto paso, también es correr este nuevo comando. Y donde dice user, automáticamente reconoce nuestro usuario. El quinto paso es instalar las dependencias adicionales para el ambiente. Para esto simplemente copiamos y pegamos y ejecutamos. Aquí damos yes. Una vez terminado este proceso, ya nos quedaría el último, que es enlazar el directorio de OpenFOAM con bash, para que bash pueda ejecutar todas las aplicaciones de OpenFOAM. Copiamos esto. Y luego tomamos esto. La primera línea de código solamente se tiene que ejecutar una vez. Luego de eso, con las dos líneas de código ejecutados, podemos verificar la instalación utilizando estos comandos. Por ejemplo, podemos utilizar BlockMesh, que es una aplicación para el mallado nativa del ambiente de OpenFOAM. Simplemente tendríamos que escribir BlockMesh y, como podemos ver, nos ejecuta un código y ya nos reconoce las aplicaciones de OpenFOAM.
Ahora, en este momento, OpenFOAM se encuentra instalado. Bien, para ejecutar OpenFOAM vamos a iniciar una nueva aplicación de Ubuntu. ¿Sí? Y para esto vamos a simplemente irnos a los tutoriales. ¿Qué son los tutoriales? ¿Sí? Primero que todo tenemos que seleccionar los solvers, tenemos que crear un directorio de preprocesamiento y configurarlo de la forma que nosotros queramos para nuestro estudio. ¿Sí? OpenFOAM nos entrega una serie de tutoriales de solvers ya implementados que nosotros podemos editar según las características de nuestra situación física y podemos complejizarlo cuanto queramos. Podemos modificar los solvers, podemos crear nuevas aplicaciones, pero la base de todo lo que podemos hacer está en los tutoriales. ¿Sí? Para ir a los tutoriales simplemente tenemos que usar el comando cd, change directory, y usamos el signo peso y escribimos foam tutorials. ¿Sí? Esto es una especie de atajo, ¿sí? Utilizar el signo peso para que nos entregue directamente lo que son el directorio, ¿sí? La ruta en donde está ubicada, donde están ubicados los tutoriales. ¿Sí? Con el comando ls podemos ver qué hay dentro de la carpeta y podemos ver que hay diferentes solvers. ¿Sí? Yo para esta parte de este ejemplo vamos a ejecutar el tutorial de head transfer. ¿Sí? Para eso voy a cambiar de carpeta. Como pueden observar, autocompleté la escritura de la carpeta, el nombre de la carpeta, y eso se hace simplemente teniendo por lo menos suficientes letras para identificar la palabra, ¿sí? Y apretar luego el botón tabulador y se autocompleta. Eh, Voy a ver qué hay dentro de la carpeta y vamos a seleccionar uno de estos diferentes tutoriales, ¿sí? Estos tutoriales lo que nos entregan son solvers y los nombres que están acá son solvers. ¿Sí? Tenemos diferentes solvers, tenemos, cada uno tiene sus diferentes algoritmos dependiendo si es transiente o permanente. ¿Sí? Simple es utilizado para régimen permanente y pimple es utilizado para régimen transiente. Pimple es la combinación entre piso y simple. Ahora, para este ejemplo voy a utilizar el solver Buoyant Business Simple Foam y para eso simplemente voy a cambiar el directorio nuevamente, ¿sí? ¿Sí? Ahí está. Y podemos ver qué hay adentro, ¿sí? Como vemos, tenemos Hot Room y tenemos otro problema, ¿sí? Voy a utilizar el ejemplo de Hot Room, ¿sí? Y este sería la ruta que tenemos que copiar, tal cual. Podemos ver también qué hay dentro de la carpeta Hot Room y vemos que tenemos una serie de carpetas que en el fondo esto es la carpeta, el directorio de preprocesamiento. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en detalle. Por ahora necesitamos solamente esta, esta línea de código, esta ruta, y se copia con el botón derecho. ¿Sí? Luego de eso podemos salir simplemente con cd y vamos a copiar esta carpeta en el escritorio para poder trabajar con ella. Para eso tenemos que usar cp-r. Este guión R es para copiar carpetas, ¿sí? Y cp es simplemente el comando para copiar, de copy. Entonces vamos a copiar un directorio y luego pegamos la ruta, ¿sí? Entonces estamos diciéndole que vamos a copiar un directorio ubicado en esta ruta, que básicamente es este de acá, y luego de eso usamos un espacio y vamos a dar la ruta del directorio de destino, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Simplemente tenemos que recordar la ruta del directorio del escritorio, ¿sí? Podemos ir autocompletando también. O mejor voy a cambiar, voy a copiar esto en la carpeta de documentos
y luego vamos a ponerlo en nuestro ejemplo. Para eso vamos al disco local C y vamos a public disco local C. Vamos a users, public, y luego vamos a documents. Y aquí escribimos el nombre de la carpeta que queremos crear. ¿Sí? Vamos a ponerle ejemplo. Y si no nos tiró ningún error, es porque la carpeta ya está copiada. Simplemente la podemos rastrear. Yo todo lo rastreo por acá. Entonces, ejemplo. Y ahí está la carpeta creada en Documents. Si vamos a poner abrir ubicación archivo. Y aquí está, ejemplo. Y aquí tenemos nuestra carpeta de preprocesamiento de Hot Room. Este ejemplo lo voy a tomar, lo voy a copiar, cortar. Si este era nuestro ejemplo, vamos a reemplazarlo y aquí tenemos nuestra carpeta de preprocesamiento, ¿sí? ¿Qué son todas estas cosas? Les muestro. No te agrego ejemplo. Acá tenemos tres diferentes carpetas. Carpeta 0, la carpeta constant y tenemos la carpeta system. Brevemente, en 0 tenemos las condiciones de borde, ¿sí? Acá tenemos las diferentes condiciones de borde de todas las variables dependientes del problema, la velocidad, la temperatura, la presión y la densidad. Aquí tenemos la viscosidad turbulenta. Acá tenemos la energía cinética turbulenta, epsilon, y la difusividad térmica turbulenta. La carpeta constant aquí nos da las diferentes propiedades, ¿sí? Acá tenemos la gravedad, así lucen los códigos. Esto lo podemos abrir con cualquier editor de código. Yo por mientras voy a usar textos, ¿sí? Y como podemos ver acá tenemos las diferentes configuraciones. Y bueno, OpenFOAM trabaja con espacios vectoriales. Por lo tanto, aquí está puesto como vector. Esto sería X, Y y Z. Y como podemos ver, va a la dirección negativa de Y con una magnitud de 9.81. ¿Sí? Acá están las dimensiones especificadas. ¿Sí? Como podemos ver, acá está. Esto es masa, esto es metros y esto es segundos. Y estos números son los exponentes, ¿sí? de las unidades. Por lo tanto, acá tenemos metros elevados a 1, acá tenemos segundos elevados a -2, o sea, metros partido en segundo cuadrado, que es unidades de aceleración. ¿Sí? Todas las unidades son especificadas de esa manera. Nos vamos a Transport Properties y podemos ver algo similar. Acá vemos que todas las propiedades necesarias para el modelo físico que estamos estudiando, que es básicamente convección natural dentro de una cavidad en régimen permanente, solamente necesitaríamos estas de acá, ¿sí? La viscosidad laminar, el coeficiente de expansión térmica, ¿sí? Para el modelo de Boussinesq, la temperatura de referencia para el mismo modelo, en el caso de necesitar número de Prandtl turbulento, tenemos este de acá y tenemos el Prandtl laminar. Y los parámetros de la turbulencia. Como podemos ver, todo esto lo pueden ver en más detalle en los manuales de OpenFOAM. Esto es simplemente una review muy rápida. Tenemos diferentes modelos. Acá nos dice del tipo de simulación que estamos haciendo. Es un modelo RAS que promedia la fluctuación de la velocidad en un periodo de tiempo. Como ya sabemos, ahí están los modelos K-epsilon, K-omega, K-omega SST, etcétera. Si nosotros quisiéramos hacerlo laminar, simplemente escribiríamos acá laminar y eso es suficiente, ¿sí? Inmediatamente esto se queda inactivo, esta parte de acá. De momento lo voy a dejar como laminar, así que lo vamos a guardar. Luego en la carpeta System tenemos diferentes archivos, cada uno en orden. Este es BlockMesh. Aquí tenemos la geometría y la malla que se está utilizando para nuestra situación física. El ControlDect nos dice todo lo que son los parámetros de tiempo, la impresión de los datos, cómo controlamos y qué variables calculamos dentro, cosas por el estilo. FB Schemes nos entrega información de los esquemas numéricos utilizados para los cálculos tales como interpolaciones, cómo calculamos los gradientes, cómo calculamos el laplaciano, la divergencia,
etcétera. FB Solution, aquí vemos los solvers utilizados para la resolución del sistema de ecuaciones y también vemos eh, el algoritmo y los parámetros de convergencia del algoritmo, tales como el residual, la subrelajación. Probablemente, si estás viendo este video, estás relacionado con todos estos conceptos. Y setFieldDict es un diccionario especial en el cual si tenemos diferentes zonas, por ejemplo, una zona sólida, una zona fluida, nosotros podemos inicializar ciertos valores escalares o vectoriales dentro de este directorio, ¿sí? Vamos a empezar viendo BlockMesh. En BlockMesh tenemos, primero que todo, tenemos la escala. Esta escala por defecto está en metros. Por lo tanto, si yo quiero centímetros, lo multiplico lo escribo 0,1 y sucesivamente. Entonces lo dejamos en metros. Acá en vértices, no voy a entrar en detalle, pero aquí se definen los vértices de una geometría. BlockMesh trabaja definiendo bloques y cada bloque tiene una cantidad definida de vértices, ¿sí? Un bloque tridimensional, un cubo, pensemos en un cubo, en un paralelepípedo tridimensional, tiene 8 vértices. Y aquí tenemos los 8 vértices definidos. El orden es arbitrario, uno lo puede definir, pero es importante que aquí este es el número 0, ¿sí? Y este vendría siendo el número 7, ¿sí? Perdón. Oh, ¿qué estoy haciendo? Acá sería el número 7. ¿Por qué 0? Porque OpenFOAM trabaja desde C++ y todos los valores que se van ingresando en una matriz o en un vector empiezan desde el 0. Luego se define blocks, donde nosotros definimos literalmente el bloque, ¿sí? Tenemos que decir los vértices donde el bloque existe. Acá se enumeran los bloques, estas numeraciones no son arbitrarias, ustedes pueden revisarlas en detalle. Acá tenemos los nodos que vamos a usar en cada dirección, en la dirección X, Y y Z. Como podemos ver, tenemos 20 en X, 10 en Y y 20 en Z. Y esta simple grading es nada más y nada menos que la refinación, ¿sí? Si tenemos 1, 1, 1, no hay refinación, ¿sí? Acá en edges definimos si es que hay alguna condición especial de algún eje, se define acá. Y aquí en boundary nosotros definimos las fronteras de nuestro dominio y las nombramos, ¿sí? Acá tenemos diferentes fronteras, principalmente tres. Floor, que sería el piso. Pensemos en un bloque tridimensional, tenemos un piso, este sería una condición de pared. Y tenemos el ceiling, que sería toda la parte del techo, ¿sí? Y probablemente también considere las las paredes verticales, que sería toda la parte del techo. Fixed walls, tenemos que son todas las otras, ¿sí? Todas las otras paredes que serían las verticales en este caso. Y eso sería toda la condición que tenemos, ¿sí? Esto lo podemos ver la geometría luego, ¿sí? No guardar. Control Dict, vamos a ver rápidamente este diccionario. Acá, acá hay diferentes controles de tiempo, pero lo importante es en este caso, ya que es una simulación permanente, nosotros tenemos un end time. Este end time sería, si es una simulación permanente, end time nos va a indicar la cantidad de iteraciones que va a hacer antes de terminar, ¿sí? Si se llega a convergencia antes de eso, va a terminar. ¿Ok? Eso básicamente. Estos de acá no los voy a entrar en profundidad, simplemente los voy a mostrar. Pero acá tenemos la definición de todos los esquemas, ¿sí? Para, para la divergencia, para los gradientes, para el laplaciano, ¿sí? Tenemos diferentes esquemas que son típicamente usados en CFD. Y también tenemos
el directorio fsolution, fbsolution, donde tenemos los solvers para el sistema de ecuaciones, ¿sí? Aquí vamos a resolver específicamente las ecuaciones de una forma muy particular. Acá, por ejemplo, la presión la estamos resolviendo con este solver y el resto de ecuaciones las estamos resolviendo con este solver, ¿sí? El algoritmo simple por sí solo es bien conocido y acá tenemos los diferentes, las diferentes tolerancias, ¿sí? Acá tenemos el control del residual, vemos que tenemos un residual de 1 por 10 a la menos 2 para la presión, U lo tenemos en 1 por 10 a la menos 4 y la temperatura 1 por 10 a la menos 2. Estas precisiones son de ejemplo, por supuesto una persona que trabaja con CFD no usaría estas precisiones, las cambiaría y ustedes pueden modificarlas como gusten. Yo las voy a dejar así solamente para fines del presente ejemplo, ¿sí? Acá tenemos las subrelajaciones que podrían mejorar la convergencia dependiendo de la complejidad de nuestro problema. Ahora, ¿cómo podemos eh, ver la malla y cómo se está mallando? Primero tenemos que mallarla, ¿sí? Y tenemos que ir a nuestro ejemplo. Solamente voy a tomar esta carpeta. Voy a trabajar directamente acá en Documents para hacerlo más sencillo solamente. Ustedes pueden poner la carpeta donde ustedes gusten, la verdad. Y luego en nuestro terminal tenemos que rastrear esa carpeta. Bien. Y como podemos ver acá tenemos nuestra carpeta con los archivos, que son los archivos que tenemos. Me parece que acá no. Que son los archivos que tenemos acá, en esta carpeta de acá. Primero que todo, estamos dentro del ejemplo. Como podemos ver, estamos dentro de la carpeta, en esta carpeta. Y estando dentro del directorio tenemos que ejecutar, primero que todo, la compilación de la malla en el ambiente OpenFOAM. ¿Cómo hacemos eso? Existen diferentes aplicaciones dependiendo del tipo de malla que vamos a usar. Si usas una malla de otro programa, alguna geometría que diseñaste en otro programa como ANSYS Fluent, Gmesh o cualquier otro tipo de CAD, OpenFOAM tiene opciones para hacerlo, ¿sí? Esas opciones se pueden encontrar las conversiones de malla, ¿sí? Si tú estás usando, en este caso recordemos, estamos usando BlockMesh y la malla está definida en BlockMesh de la forma que vimos, tenemos que compilar BlockMesh y solamente se hace escribiendo la aplicación BlockMesh, ¿sí? Eh, si no nos dice ningún error es porque se hizo bien. Acá nos da la información de la cantidad de puntos, la cantidad de celdas, la cantidad de caras, las caras internas. Toda la información de la malla está ya compilada solamente con escribir BlockMesh, ¿sí? Si tenemos algún error nos lo va a indicar. Y el siguiente paso es verificar qué solver tenemos. Nosotros dijimos que estábamos trabajando con Buoyant Business Simple Foam y eso se puede verificar acá, ¿sí? Este es el solver, ¿sí? Entonces nosotros simplemente tendríamos que copiar esto o escribirlo, ¿sí? Podemos copiarlo o podemos escribirlo. Cualquiera de las dos opciones es válida, ¿sí? Lo copiamos, lo ejecutamos y nos da un error, ¿sí? Eh, Nos está diciendo un problema con la condición T. Me parece que está mal escrito esto. Claramente acá tenemos un problema ahí. Esto lo podemos borrar, ¿sí? Y ahora sí ejecutamos. Y ahí está iterando, como podemos ver, lo vamos a pausar. Ahí tenemos las iteraciones, las famosas iteraciones. Debería hacer solamente 1000, ya como vemos en el directorio de control. Y podemos ver también los residuales, ¿sí? Tanto residuales para la velocidad U en la dirección X y Z, para la temperatura, las presiones, etcétera. Vamos a dejar que termine. No debiera de demorar demasiado.
Y bien, al terminar lo que hace es copiar una carpeta. Bueno, dijimos de que se copiara, bueno, si nos vamos al directorio de control, vemos que acá va a escribir cada 100 pasos de tiempo, bueno, en este caso cada 100 iteraciones, y va a terminar a las 1000, ya que es una simulación permanente. En este caso, termina acá en 1000 y vamos a tener 10 carpetas con diferentes números. ¿Cierto? Tenemos la 0 hasta la 1000. Y cada una es una iteración. A nosotros nos interesaría esta iteración, ¿sí? Estas otras carpetas, si no nos interesan, las podemos borrar, ¿sí? Porque son las iteraciones. Pero vamos a dejarlas. ¿Cómo podemos ver los resultados? Simplemente necesitamos un postprocesador. En este caso vamos a abrir ParaView. Si no lo tienen instalado, lo pueden instalar, no hay problema. Y cómo se abren los archivos cómo se abren los resultados de OpenFOAM. Abrimos el fichero y rastreamos eh, la carpeta en la cual tenemos el ejemplo, ¿sí? Ahí está nuestro ejemplo. Ok, perdón, ejemplo. Y nos vamos a la carpeta System, ¿sí? En esta carpeta vamos a buscar todos los archivos y vamos a abrir el archivo control-dect. Y acá, dentro de todas las opciones para abrir archivos, necesitamos abrir OpenFOAM Reader. El lector de archivos de OpenFOAM lo aplicamos y podemos ver las diferentes resultados, ¿sí? Primero que todo vamos a ver la malla, ¿sí? Esto vendría siendo la presión, ¿sí? Aquí está la variable de la presión seleccionada, pero vamos a ver la malla. Esto se hace con esta opción y podemos ver que la malla es una malla bastante gruesa. Como podemos observar, es de 20 por 20 por 10, ¿sí? Tanto en X, Z e Y. Esto se puede modificar libremente en el archivo de BlockMesh. Podemos aumentar la cantidad de nodos y podemos también aplicar diferentes condiciones de borde, ¿sí? Acá vemos que la presión varía en la dirección vertical. Probablemente la temperatura no va a variar porque me parece que está editado de esa manera, de una temperatura constante, y las velocidades probablemente tampoco varían demasiado. Así que vamos a hacer otra simulación también de prueba. Estos archivos los vamos a borrar. También lo vamos a cerrar. Y vamos a modificar dos cosas para hacer algo diferente. La temperatura la vamos a modificar. Y como vemos acá tenemos las diferentes condiciones de borde. Tenemos condiciones de borde para la temperatura, para el suelo, para el techo y para las paredes, ¿sí? Acá tenemos condición de gradiente nulo en las paredes, lo que quiere decir que es adiabático. Tenemos el techo con una temperatura constante de 300 y tenemos el suelo con una temperatura constante de 300. A este le voy a poner la temperatura de 350, por poner algo diferente. Quizás es mucha la diferencia de temperatura, mejor unos 320. Y eso debiese de ser suficiente para inducir una corriente por convección. Vamos a ir a System y vamos a cambiar la malla. Vamos a aumentar la cantidad de nodos en la dirección vertical. Voy a poner 20. Y vamos a cambiar la definición de los datos que se guardan, ya que guardamos muchos datos. Voy a aumentar las iteraciones a 2000 y esto solamente le tengo que poner 2000 para que copie solamente el último resultado. Ahora que cambié la definición de la malla, tengo que usar nuevamente BlockMesh. Y luego de eso ejecutamos. Una vez terminado la simulación, podemos ver que se crea un nuevo directorio y podemos abrir los resultados nuevamente abriendo ParaView. Les recuerdo, pueden descargar esta aplicación, este programa. Y
abrimos nuevamente nuestro ejemplo. Y Control Delete. Cabe mencionar que esta es la forma, no es la única forma de abrir Paraview con los resultados de OpenFOAM. También se pueden abrir los resultados a través de Parafoam, que es un comando utilizado directamente desde el terminal de Ubuntu. Pero en este caso lo ilustro de la forma más arcaica. Bueno, acá ya vemos una distribución de alguna variable. Nos vamos a la temperatura, vemos que la temperatura varía, tenemos una aplicación de una temperatura constante en la parte inferior y vemos que la temperatura varía en la dirección o varió en la dirección vertical. ¿Sí? Eh, También podemos ver la malla y como podemos ver la malla es más fina. Ya antes eran celdas de tamaño constante, pero ahora no. Ahora tenemos una malla un poco más fina en la dirección vertical. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su tiempo. El objetivo del presente video era mostrar la instalación y la ejecución. Espero que haya sido de mucha utilidad para los que están recién iniciándose en OpenFOAM. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.